Habíamos hablado de las coincidencias, digamos, en políticas energéticas en relación al partido de Toledo, al partido de Ollanta Humala. Ahora quisiéramos escuchar, digamos, las diferencias que deben ser sustanciales, ¿no? No sé. Sí, yo diría, a ver, en materia educativa, yo diría que la principal diferencia es que Toledo quiere elevar los salarios de los profesores, pero ya ofreció hacerlo sin negociar una reforma, ¿no? Y este es un tema fundamental. Nuestra propuesta no es solo poner recursos para aumentar los salarios, que obviamente es necesario, pero tiene que ser a cambio de logros de aprendizaje. La propuesta de Fuerza Social es partir del programa actual de logros de aprendizaje, que solo llega el 10% de los alumnos hasta el tercer ciclo, y que es un programa de profesores acompañantes que levantan el nivel de la educación y que se ha aprobado en los gobiernos regionales de Fuerza Social, en San Martín y en Cajamarca, en Bambamarca, y en un número importante de colegios, y que luego se generalizó a través de la Asamblea de Gobierno Regional en una negociación con el MEF y con Educación. La propuesta de Fuerza Social es priorizar las intervenciones que van directamente a la obtención de logros de aprendizaje. Y a los profesores exitosos, a los profesores acompañantes que permitan esto, bueno, a ellos darles una prioridad en el aumento del salario, ¿no? Hoy día el aumento del salario en el marco de la carrera pública actual solo está vinculado a un examen de conocimientos. Y en realidad tenemos que cambiar ese esquema y vincular las mejoras del salario a los logros de aprendizaje, que se miden año a año en la encuesta nacional del educando. Y esa es, digamos, ahí una diferencia fundamental. En el tema de salud, también nosotros pensamos que hoy día lo que ha ocurrido durante el gobierno de Toledo, durante el gobierno de Alan García y durante los últimos años del gobierno de Fujimori, no incluye el gobierno de transición porque fue muy corto como poder pedirle un cambio de este tipo, es que las agencias agrarias, las comisarías, las DISAs de salud, las UGELes de educación, que son las entidades provinciales desconcentradas que atienden a los pobres y que son las únicas que están en todas las provincias, están prácticamente desmanteladas. Solo reciben recursos para remuneraciones. El 95% del presupuesto de las comisarías, de las DISAs de salud, de las UGELes de educación y de las agencias agrarias es remuneraciones. Y con eso los extensionistas agrarios no pueden ir al campo a apoyar a los agricultores. Con eso el especialista pedagógico de un UGEL no puede ir a los colegios a ver si los profesores van a clases. Y en realidad todos los servicios públicos que hoy día están regionalizados, salvo Lima, operan en condiciones completamente precarias. Por eso es que el presidente Alan García, habiendo hecho 180.000 obras, tiene una desaprobación de 68%, porque en realidad los servicios principales para los pobres tienen un enorme déficit social, y en eso, ¿no es cierto?, han actuado de la misma manera el presidente Alejandro Toledo, el presidente Fujimori y el presidente Alan García, abandonando todos estos servicios que son lo único de estado del bienestar que tiene el Perú. Ahí es donde nosotros vamos a hacer la diferencia, porque nosotros vamos a hacer que no todo el crecimiento del ingreso público vaya a la inversión, a resolver proyectos de ladrillo y cemento, sino que la mitad de los aumentos de ingreso público tienen que ir a estos recursos corrientes que se requiere para darle productividad a todos los operadores públicos de los servicios sociales fundamentales. De acuerdo. Entonces, otro tema recurrente en la macro sur, por ejemplo, que se toca mucho en Hora 8, y quisiéramos conocer tu opinión, aunque ya adelantaste algo, es, digamos, el abandono en el que se encuentra el sector agropecuario en las zonas andinas. Por más sierra exportadora, efectivamente, tanto el gobierno de Alejandro Toledo como el actual gobierno de Alan García, digamos, consideraron al sector agropecuario rural en las zonas andinas, digamos, el patito feo de sus propuestas y acciones de gobierno. ¿Qué es lo que plantea Fuerza Social al respecto? Sí, Alejandro Toledo, durante el gobierno del presidente Alejandro Toledo se redujo el gasto en infraestructura rural en 22%, y el gasto en la función agraria también, entre 14 y 17%. ¿Qué es lo que hay que hacer? En primer lugar, el problema es el siguiente. Si uno calcula la población rural, asumiendo los centros poblados de 2.000 habitantes o menos, la población rural sube de 33, como se mide hoy día, a 40%. Y cuando uno va a un centro poblado de 2.000 habitantes, está clarísimo que es rural. Entonces, en verdad, la población rural es de 40%, no es de 33%, como dice el gobierno. ¿Y qué es lo que ocurre con ese 40% de la población del Perú, que es rural? Que están interconectados con el resto del país a través de 100.000 kilómetros de caminos rurales. De esos 100.000 kilómetros de caminos rurales, solo entre 15.000 y 20.000 están rehabilitados y tienen programas regulares de mantenimiento. El resto, el 80%, 80.000 kilómetros de caminos rurales, están en un pésimo estado y se obstruyen 4 meses al año en promedio. Es decir, ese 40% rural está aislado, ¿ok? Y por lo tanto, lo que los gobiernos anteriores han hecho es interconectar a las capitales de departamento con la costa y con el mundo a través de los puertos, pero lo que no han hecho es conectar a las capitales de departamento con el Perú profundo rural.
porque el 80% de los caminos que conectan a la ruralidad con los centros de mercados están abandonados. Por lo tanto, la política de fuerza social es priorizar una inversión de 1.600 millones de dólares para la rehabilitación y mantenimiento de 80.000 kilómetros de caminos rurales, y al lado de eso, generalizar el programa de sierra productiva para elevar la productividad de la tierra en la sierra principalmente, quitando los candados que el SNI pone para la inversión en los predios rurales, en riego por aspersión y en tecnificación agraria, de tal manera de hacer una revolución agrícola que con los caminos más el riego podamos tener una política en serio de seguridad alimentaria para llegar a la ciudad. Carlos Paredes es parte de Fuerza Social. De Fuerza Social, y él ha hecho unas propuestas realmente interesantísimas, que no sabemos hasta ahora por qué el gobierno actual no las ha apoyado. Por bloqueos mentales. Bueno, de acuerdo. Yo quiero recordarle al público que Gustavo Guerra García pues es un hombre con una gran experiencia en gestión pública, ha sido viceministro de Transportes, en fin. Podríamos pasar mucho tiempo conversando sobre una serie de temas vinculados a tu actividad en el sector público, en fin, pero quería remitirme a un tema que consideramos que también es de vital importancia: la reforma política electoral que el país necesita. Tuvimos hace poco la presencia de Alberto Borea. Él compartía el criterio de que era necesario, por ejemplo, eliminar el voto preferencial, retornar a la bicameralidad, implementar el voto facultativo, reglamentar la ley de financiamiento de los partidos políticos, dar una ley antitransfugismo, es decir, todo un paquete de reformas del sistema político electoral que promuevan, digamos, la consolidación de partidos e instituciones políticas en el país. ¿Qué es lo que piensa Fuerza Social y qué es lo que particularmente piensa Gustavo Guerra García al respecto? Sí, Manuel Rodríguez ya lo ha planteado y hay un acuerdo en el partido sobre este tema y está en nuestro programa. Sí consideramos que debemos recuperar la bicameralidad. Necesitamos un Senado con representación regional que permita elevar la calidad de las leyes. La Cámara Revisora está hecha para tener más calidad en las leyes. Hoy día tenemos miles de leyes, casi ninguna se cumpla, faltaría la ley 4.600 para que se cumplan todas las anteriores, y en realidad lo que necesitamos es leyes de mayor calidad, y para eso el Senado puede cumplir una función fundamental. Y luego, en el resto del sistema de representación, obviamente necesitamos circunscripciones electorales más pequeñas que permitan una relación más estrecha entre el elector y el elegido, y también que para un conjunto amplio de leyes sea obligatorio el mecanismo de consulta del congresista con su base de apoyo, su electorado. Y también pensamos que los movimientos regionales, que son la innovación de la política en el marco de la descentralización, merecen poder presentar candidatos al Parlamento. Fuerza Social surgió como una alianza, una coalición de movimientos regionales. De hecho, nosotros hemos gobernado en Cajamarca, en Junín, ahora hemos quedado segundos en Cajamarca, y hemos ganado Lima. Está cambiando un poco nuestro mapa de éxito, pero el tema de fondo es: los movimientos regionales son la expresión de las nuevas corrientes de renovación de la política, y por lo tanto es inadmisible que la legislación electoral y el régimen político impida que los movimientos regionales, como en España o en otros lugares, puedan tener candidatos al Congreso. Eso crea una falsa sensación de que los partidos de siempre son los que dominan la escena política, cuando eso ya no es así. Y nosotros pensamos que esa reforma es fundamental para incorporar, ¿no es cierto?, a los nuevos actores políticos que están renovando la política, que cada vez hacen mejores gestiones regionales y locales, al sistema institucional del Congreso. Y temas como el voto preferencial, la ley antitransfugismo, ¿los compartes también? Bueno, Manuel Rodríguez ha sido el primero que planteó la propuesta de ley antitransfugismo, luego Alejandro Toledo se copió, así que nos parece bien que vaya calando el mensaje de la ley antitransfugismo, digamos, como candidatos presidenciales, ¿no? Nosotros también pensamos que si hay elecciones internas, como se hacen en Fuerza Social, el voto preferencial ya no es necesario, ¿no? Los partidos realmente institucionales van a hacer elecciones internas y las van a respetar. Por ahora Fuerza Social es el único. ¿Okay? Yo creo que en la medida en que los entes de supervisión electoral en verdad hagan bien su trabajo de mirar si han o no han habido elecciones internas, ya no se hace tan necesario, digamos, la existencia de un voto preferencial, ¿no? Que existe en verdad básicamente porque desconfiamos, ¿no?, de la democracia interna de los partidos, y por lo tanto resolvemos que sea la opinión pública la que decide el orden de los candidatos, pero en realidad esa debería ser una función de los partidos, ¿no? Y la reglamentación de la ley de financiamiento de partidos políticos que la dio el gobierno de Toledo prácticamente al final, en el último mes, me parece, de su gobierno, si no me equivoco, casi al final, y que después Alan García, digamos, en mi concepto demagógicamente, no la reglamentó, argumentando que, digamos, no se podía financiar los partidos políticos en una situación de crisis económica que vivía el país, en fin.
una postura bastante demagógica a mi juicio, cuando lo que, digamos, el costo-beneficio de darle a los partidos políticos con representación en el Parlamento una cantidad que les permita financiar sus actividades para poder evitar que dinero mal habido, muchas veces del narcotráfico, ¿no es cierto?, o del poder económico ingrese a sus arcas y manipule su organización, le haría mucho daño a la institucionalización. ¿No crees que ese es un punto también de vital importancia? Es un punto, y fue uno de los primeros puntos que levantamos en esta campaña. La experiencia internacional lo que enseña es que si uno quiere detectar dónde está la corrupción, lo que los manuales dicen es, hay que seguir la ruta del dinero. Y la identificación de la corrupción comienza en el financiamiento de las campañas. Porque luego, ese financiamiento de las campañas, con mucha plata, de pocos aportantes, lo que genera es que el gobierno está de rodillas frente a la gente que le dio un montón de plata para las campañas. Entonces, la lucha contra la corrupción comienza poniendo límites a las donaciones, aportes que deberían darse a los partidos. Y dicho sea de paso, los límites están. El escándalo es que haya una vicepresidenta que aporta 700.000 soles para estar en ese cargo, volando y venciendo y vulnerando todos los límites en nuestra legislación, que igual son laxos, y nadie dice nada. No hay fiscalización electoral. Y así puedo seguir sacando la cuenta. El Comercio, el día domingo, en su segunda página, sacó todos los grandes magnates que han aportado más de 100.000 soles. Todo eso está fuera de los límites electorales. ¿Dónde está la supervisión del financiamiento? Lo que dice la teoría internacional es más barato para las sociedades financiar a los partidos para reducir la probabilidad de captura de los grandes intereses expresos o ocultos, a que no se haga nada, que no se regule nada, y que luego hay una corrupción masiva en el siguiente gobierno. Yo creo que ese es un problema de fondo, en eso también nos diferenciamos. Los partidos políticos sanos en el Perú solo nos queda autolimitarnos, ¿no? Y por eso nosotros hemos establecido una contribución máxima de 40.000 soles, la fijamos en 20.000 en la campaña municipal, y obviamente vamos a hacer una campaña barata, vamos a hacer una campaña austera, porque queremos seguir siendo un partido incorruptible e insobornable, y eso comienza en el financiamiento de las campañas, ¿no? Yo pediría mucha atención a todo el país a desconfiar de las campañas millonarias y los candidatos que ponen spots todos los días en la televisión y que luego no hacen un rendimiento adecuado de esos fondos. Muy bien, muchas gracias Gustavo Guerra García por tu participación en Hora 8. Bueno, le recordamos al público, sobre todo de Lima, que Gustavo Guerra García va con el número 1, ¿no es cierto?, por el partido Fuerza Social. Muchas gracias. Amigos, regresamos, no se vayan, esto es Hora 8 para todo el Perú.